mi proyecto es con coexistencia humano-oso negro, que es pues la búsqueda de la resolución del conflicto humano-oso que hemos como venido arrastrando desde hace décadas. Yo me enfoco como en la parte ganadera. Resulta que por muchos años se ha pensado o se ha tenido la idea que tanto la agricultura como la ganadería ha contribuido a la reducción de las poblaciones de oso negro. Sin embargo, hay algunas zonas en el país donde precisamente en los ranchos ganaderos ha habido un auge en la población de osos negros, ¿no? O donde inclusive las poblaciones son bastante altas y hay presencia de actividades económicas, sobre todo en los entornos rurales. Entonces, si bien al incrementar la población y al incrementar como todos los desafíos que nos trae el cambio climático, como lo son las sequías, también incrementa la tensión entre el humano y el oso negro. Ahí hay como un espacio de oportunidad porque tanto los agricultores como los ganaderos se han ido adaptando a coexistir con esta especie. Prácticamente mi proyecto se escogió este tema por eso, porque nos dimos cuenta que al incrementar las sequías baja la producción de alimentación y también hay un factor muy importante que es la escasez de agua. Recordemos que el oso negro es un consumidor de agua directo. Entonces, trabajar en zonas ganaderas era importante porque ellos tienen como la estructura o sí, la infraestructura, perdón, para atraer a los osos que están a su alrededor y que, por así decirlo, puedan buscar una adaptación en cuanto al recurso de agua, pero esta adaptación puede también traer conflictos asociados a depredación. Entonces era como eso, ¿no? El trabajar con sus perspectivas y con sus vivencias y con cómo ellos han ido manejando el conflicto en estas como tensiones en las que los pone el cambio climático. Bueno, el proyecto fue presentado como un anteproyecto primero para National Geographic y ellos me autorizaron la grande de joven exploradora y pues tuvo su alcance a tal punto de que pues, me tocó que me entrevistaran para Fort Science y sacaron un artículo. Para mí, yo creo que lo más importante tanto con el artículo como la grant era como quitar este mito de que en las zonas rurales no hay conservación de grandes carnívoros, cuando muchas veces la presencia de un conflicto no quiere decir que sea que vaya a terminar en la extinción de la especie, sino muchas veces es una oportunidad para trabajar sobre todo en zonas donde ya se han adaptado y han ido trabajando con este conflicto y compartir como estas experiencias y estas vivencias con otros académicos, con otros manejadores y con otras personas que viven de la agricultura y de la ganadería para lograr la coexistencia con el oso negro. Si bien lo que conlleva o lo que arrastra a los osos negros a meterse en conflictos son aspectos biológicos como el hecho de la hiperfagia, que ellos todo el tiempo están buscando como engordar, el hecho de que están buscando agua porque no son consumidores de agua directo, el hecho de que tienen un super olfato y aunque nosotros no queramos, ellos son capaces de saber que hay alimento ahí, el hecho de, por ejemplo, de que las hembras le transmiten el comportamiento a las crías, entonces si una hembra es problemática, las crías también van a ser problemáticas y luego las crías tienden a como establecerse cerca de las hembras. Luego está también como la cuestión del cuidado parental que también puede llevar a ataques, o sea, como todos estos factores biológicos que tiene la especie, por ende puede arrastrarlos a los conflictos generales a la hora de discernir entre conflictos en zonas rurales y zonas urbanas, sí hay diferencias, sobre todo porque en zonas rurales estamos hablando comúnmente de conflictos con ganaderos, que es por la depredación, que en la depredación hay factores que no podemos controlar. Un caso de eso, bueno, el caso más sonado son las sequías, cuando hay baja productividad de alimento y cuando hay poca disponibilidad de agua, que algunas es tipo de cómo es, bueno, hay algunos factores en las zonas factores antropogénicos como la presencia de bebederos artificiales, comederos o el hecho de que haya presencias de ganado que pues contribuyen a que hay un escenario positivo para las depredaciones, ¿no? Y luego está el contexto urbano, donde ya aquí no tiene nada que ver como con la parte que no se puede controlar, que es la agricultura y la ganadería, porque pues es una actividad económica, sino que en el contexto urbano ya la problemática está más ligada al mal manejo de residuos que
que hay en las ciudades, o sea, estas cuestiones de cómo disponemos de la basura, sobre todo en Monterrey, que tenemos esta costumbre de sacar la basura fuera de las casas a contenedores y muchas veces no asegurar estos contenedores. En áreas periurbanas también tenemos el conflicto que ustedes lo deben de saber muy bien en Chipinque, que es el hecho de que la gente alimenta a la fauna silvestre o deje la basura en todos lados y no en los sitios que están marcados como adecuados, o que muchas veces se les haga fácil comer en zonas que no están recomendadas para comer, ¿no? O sea, para eso hay áreas hay áreas establecidas para que lleves tus alimentos dentro del parque y no los lleves como a otros lados, ¿no? Entonces, esas son como las dos principales diferencias. Es muy difícil controlar el conflicto en zonas rurales porque pues son factores que ahora sí se dan de manera casi natural, y en las zonas urbanas el conflicto está más involucrado al cómo actúa el ciudadano y cómo actúa el gobierno a la hora de hacer el manejo de los residuos, ¿no? Uno de los auges del proyecto es que precisamente el escenario de conflictos entre los humanos y los osos puede incrementar con el cambio climático. Las temporadas en las que hay más presencia de tanto de encuentros como de conflictos en zonas rurales por la cuestión de la depredación es en temporadas secas, y esto tiene un motivo, como ya hemos sabido por diferentes trabajos de investigadores a lo largo de los años con osos negros. Los osos negros se tienden a mover en el espacio según la disponibilidad calórica que hay, porque pues, sabemos que la especie, ahora sí que todo el mundo lo hemos visto en caricaturas, la especie tiene que engordar para el invierno, entonces se tiene que mover según donde haya comida, ¿no? ¿Qué ocurre con las temporadas secas? En temporadas secas hay escasez de alimento, no hay tanta producción de este y aparte tampoco hay tanta presencia del recurso hídrico, ¿no? Entonces, es en estos contextos donde los osos van a tender a acercarse más a los lugares donde ellos puedan obtener agua y donde puedan obtener comida. ¿Qué ocurre en la situación de Monterrey o en la parte urbana? Desgraciadamente, al no tener un buen manejo de nuestros residuos, al tener la basura no asegurada o en contenedores no especiales o al simplemente cuando no seguimos un protocolo como turistas a la hora de visitar los parques, pues dejamos tanto el recurso, sobre todo el recurso de la comida, que muchas veces es comida que pues, trae problemitas en salud en los animales, pero lo más importante de todo y que creo que hay que resaltar es que cambia el comportamiento de estos animales, ¿no? Al dejar como la comida ahí, el recurso comida ahí cerca y luego le sumamos el recurso de las albercas que hay en las zonas periurbanas de aquí de Monterrey, también estamos dejando el recurso hídrico cerca, entonces es como tener un buffet abierto para todo el mundo y que todo el mundo llegue y luego decirle, no, no te queremos aquí al oso, ¿no? O sea, obviamente se va a acercar, tiene los dos recursos que está buscando. Entonces, yo creo que las medidas que se podrían seguir, la primera es, en el caso de las zonas urbanas, es tratar de hacer presión para que haya un buen manejo de residuos, porque sabemos que muchas veces el manejo de residuos no depende tanto de los vecinos, sino que hay escalas más arriba. Y también, si sabemos que esas escalas no son de acceso corto para solucionar, pues tratar de hacer lo máximo posible como vecinos y como personas en cuanto al manejo de nuestros residuos, ser muy responsables como turistas, que era lo que ya mencionaba en otra pregunta. Si sabemos que hay zonas específicas para comer dentro de los parques, tratemos de comer en esas zonas, no llevarnos la comida en otro lado, ni dejar la basura en todos lados, porque lo que vamos a hacer es que estos animales nos vean como fuente de comida y se estén acercando cada vez más y más y más y más y más. Y luego estos animales van a tener crías que van a seguir el mismo patrón de comportamiento y va a llegar a un punto donde ni siquiera va a haber como, que no es un temor, yo sé que muchos biólogos lo manejan como le teme al ser humano, pero sí es un respeto que debe de haber si queremos que la especie esté sana y que si queremos que haya también una buena conservación de la especie, porque al principio a lo mejor decimos alimentamos al oso, le dejamos ahí la comida, no pasa nada, pero cuando ocurren los accidentes, la gente que a lo mejor amaba a los osos va a empezar a satanizarlos y ahí es donde tenemos conflictos en cuanto a la conservación de los osos, ¿no? Aunado al hecho de que el mal manejo de residuos, a pesar de que hace que los osos tengan más crías, también incrementa la mortandad de estas crías, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal como zona urbana es eso, tratar de ser muy cuidadosos con el recurso hídrico, tratar de tener nuestras albercas protegidas en temporadas de sequía, sí,
protegidas en el sentido de que intentemos que los osos no se acerquen, y sobre todo la parte de la basura, porque yo creo que lo más fuerte es la basura. Si le estamos dando, imaginémonos esto, nos ponen una ensalada de un lado y del otro lado nos ponen la hamburguesa. Y nosotros lo que queremos es engordar. Vamos a irnos por la hamburguesa, no nos vamos a ir por la ensalada. Es lo que ocurre con los osos. Si él sabe que tiene alimento que le proporciona muchísimas calorías ahí en el bote de basura que está cerca de la colonia, que está cerca de la montaña, se va a ir al bote de basura, no se va a ir a buscar el alimento, y no porque no quiera o porque no haya alimento, que es algo muy sonado cuando ocurren los eventos con osos. Toda la gente dice, es que no hay alimento en la montaña. No es que no haya alimento en la montaña, es que nosotros estamos cebando al oso. ¿Cómo queremos que el oso nos acerque si le estamos dando un alimento que es altamente calórico y se lo estamos dando de una forma tan fácil que nada más tiene que bajar y meterse al bote de basura, ¿no? Creo que serían como 3 motivos principales. El primero es que precisamente ya tenemos un caso en México de la extinción de un oso que era la subespecie de oso grizzly que teníamos aquí, que teníamos en el norte del país, que pues precisamente todos los planes como de erradicación y todas las cacerías que se hicieron, que eran cacerías no deportivas, sino cacerías con el fin de erradicar a la especie, fueron precisamente por esta tensión que había entre seres humanos y osos en contextos ganaderos de aquel entonces, ¿no? El segundo motivo, Stephen Herrero, que es un biólogo de Estados Unidos que trabaja con osos, que pueden, si en algún momento quieren como saber cómo coexistir correctamente en una zona de osos, yo les recomendaría mucho como buscar su literatura. Él menciona en uno de sus libros llamados Weird Attacks que si bien los osos tienen una función ecológica que ya todos conocemos, es la dispersión de semillas, el principal motivo por el cual deberíamos estar preocupados por conservarlos es que tienen una importancia cultural y también tienen en algunos tipos de sociedades una importancia en cuestión religiosa, ¿no? Como un simbolismo religioso. Y aquí, sobre todo en la parte cultural, a mí me gustaría rescatar que en el caso de Nuevo León, sabemos que el oso negro es un emblema del estado, ¿no? Y que muchísimas veces pensamos en los osos, sobre todo las personas que viven cerca de los osos, como una carga o algo que hay que soportar porque estamos cerca de ellos y no nos damos cuenta que en realidad el simple hecho de ser un símbolo de Nuevo León y el simple hecho de que las poblaciones de osos en Nuevo León sean tan buenas a tal punto de que los podamos ver tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, cuando en muchos otros lugares donde hay osos negros no son fáciles de ver, es pues ahora sí que podríamos llamarlo, es una bendición que nos está dando la vida, el estarlos viendo, y por ende tenemos que verlo como algo positivo, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene el privilegio de ver osos negros, de vivir cerca de osos negros, y como tal, pues sería bueno buscar la cuestión de responsabilizarnos de estos osos desde ese punto de vista, ¿no? De que somos bastante afortunados en tener poblaciones tan buenas y en tener un animal tan hermoso que pues vive cerca de la ciudad, en el entorno urbano, y que también vive en las zonas rurales, ¿no? Y el tercer punto, que yo siento que es como el clic, sobre todo para las personas que a veces amamos mucho a la fauna, pero pues nadie nos enseña cómo convivir con la fauna y muchas veces tomamos decisiones basadas en nuestro sentimentalismo y no nos damos este espacio de ser verdaderamente críticos de lo estamos ayudando o lo estamos perjudicando, ¿no? Que es yo lo relaciono mucho con la violencia animal, o es el diálogo que a mí me gusta abrir con las personas que son muy amantes de los animales, que muchas veces para nosotros la violencia animal es la agresión física al animal, pero no es el cambio de comportamiento de una especie silvestre, que nosotros estamos promoviendo a la hora de ser irresponsables como turistas, y que también muchas veces se promueve cuando no hay un buen manejo de residuos, lo cual es muy difícil que sea controlable el manejo de residuos. Aquí en la cuestión del manejo de residuos yo no hablo tanto de una irresponsabilidad, hablo más como de un problema que está ahí y que tenemos todos que solucionar, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera sabemos qué es un problema, ¿no? Pero lo que sí me gustaría recalcar de irresponsabilidad es cuando alimentamos a estos animales porque tenemos la idea romántica de que es el osito que nos va a abrazar, es el osito cariñosito, de que los osos nos necesitan,
cuando en realidad la fauna silvestre sí requiere que nos enfoquemos en su conservación, pero no requiere que nosotros intervengamos en su rutina diaria, ¿no? No requieren que nosotros los alimentemos. Ellos están en perfecto estado si nosotros no interactuamos con ellos y no les cambiamos el comportamiento. Porque qué triste que buscando alimentarlos, porque según nosotros los vamos a ayudar o porque los vamos a acariciar, terminemos causando que esta especie, sobre todo en el caso de las hembras de la especie, le transmitan ese comportamiento a las futuras crías y las futuras crías ya no sepan ni quieran buscar su alimento natural, el cual hay en la montaña, porque van a preferir buscar el alimento que nosotros les estamos dando, que muchísimas veces les hace daño, ¿no? Les hace daño y puede causar inclusive mortandad tanto en crías como en adultos. Primero, el ser buenos visitantes, sobre todo cuando vamos a este tipo de zonas donde hay osos. Recordemos que comúnmente hay zonas marcadas donde podemos comer, no llevarnos los alimentos después de esta zona, tratar de comer ahí. ¿Por qué? Porque, repetimos, el oso tiene un olfato muy sensible, entonces si nos huele el alimento, probablemente vayamos a tener un encuentro con él. Y el problema con los encuentros, porque también yo siento que el decir no lleves la comida porque te puedes encontrar un oso, muchas veces como visitantes nos dice, pues entonces me la voy a llevar porque lo que quiero es ver al oso, ¿no? Pero el problema con esto es, de nuevo, el oso se puede habituar y después vamos a tener encuentros donde van a ir siendo cada vez más cercanos, y si no sabemos identificar correctamente los tipos de comportamiento de los osos, podemos confundir un comportamiento de depredación o agresivo con un comportamiento sutil, muy similar al que nos hacen las mascotas cuando quieren comida, pero en realidad en el caso de los osos o está buscando comida o tú vas a hacer la comida, ¿no? Entonces tratar como de no incrementar la posibilidad de que se generen estos escenarios. La otra cosa que podemos hacer es tratar de informarnos. Si vivimos cerca de los osos, es muy importante que nos informemos de ellos. Y aquí hago mucho paréntesis en, no necesitas leer los artículos que a veces como investigadores nos leemos para saber de los osos. Afortunadamente hay muchísima producción en divulgación científica, sobre todo en libros. Y sobre todo cuando visitas parques siempre hay como letreros e infografías donde tú te puedes informar de qué situaciones pueden ocurrir y cómo actuar. Entonces, o puedes buscar conferencias que hay en internet con personas que trabajan con oso negro o con cualquier otra especie de osos, para precisamente ir como, mientras más sepamos de los osos negros, más podemos identificar su comportamiento y saber si estamos en peligro o no estamos en peligro. Si estamos ante la presencia de un oso negro, es importante que identifiques eso, que tomes tu distancia. Muchas veces cuando hay comportamientos de depredación o de solicitarte alimento, él se va a acercar a ti, tienes que tratar de ahuyentarlo, pero también hay un protocolo para ahuyentarlo. Entonces es muy importante que estemos informados en este sentido, ¿no? Ser muy responsables con el manejo de residuos cuando estamos en zonas cercanas a los osos negros, y también tratar de, no sé, muchas veces vemos a los animales con ojos de romanticismo y no con ojos de criterio, y cuando salen ciertos comunicados por parte de personas que trabajan con ellos o se toman ciertas decisiones, tendemos a portarnos a la defensiva con ellos, cuando muchas veces no nos damos cuenta que una persona tiene que estar muy enamorada de la especie para dedicarle su vida entera a estudiarla. Entonces, tratar de respetar estos lineamientos que ellos recomiendan, estas decisiones que ellos toman, y apoyarlas, porque no son decisiones que se toman de manera fácil. No cualquiera toma ese tipo de decisiones para el bien de una especie, ¿no? O sea, tienen cierta carga. Entonces, el, el tratar como de mejorar la parte de información y de divulgación de información, sobre también, por ejemplo, a veces podemos encontrar un texto que es interesante, se lo podemos compartir a personas, y lo más importante, creo yo, que es cuando seamos testigos de una persona que está alimentando un oso negro, que está contribuyendo a la implantación de un oso negro, pues hacerle el respectivo llamado de atención o comunicárselo a las autoridades del parque, o inclusive comunicarlo en algún grupo vecinal, porque como sabemos, estas pequeñas decisiones son las que el día de mañana van a afectar
no nada más a la persona que las hizo, sino a todas las personas que están rodeadas de los osos y a los osos también. Como visitantes, apegarnos siempre a los lineamientos de los parques y apoyarlos. Muchísimas veces se hacen eventos con fines de hacer la divulgación de, de los proyectos de conservación, compartir esa información, compartir esta clase de eventos. Cuando, por ejemplo, algo que ocurrió durante la pandemia es que muchas zonas o muchos zoológicos donde hay resguardos y proyectos de reproducción de ciertas especies se quedaron sin los ingresos y por ende con todo el recorte presupuestal también sin los ingresos para alimentar y darles como a los osos los cuidados adecuados o a las otras especies de fauna silvestre. O sea, siempre estar pendiente de eso, ¿no? De tratar de apoyar en cuestión moral cuando hay algún evento, en cuestión económica si se puede. Y algo que me gustaría mucho que se difundiera en Monterrey es la cuestión de la parte de ciencia ciudadana. Si vemos, observamos a un oso negro, es importante que hagamos el reporte en estas plataformas de ciencia ciudadana o que se lo reportemos a una persona del parque. Si vemos un oso, un animal enfermo, también. Comúnmente el primer instinto es tomarle la foto y ponerlo en Facebook y después en Facebook todo el mundo se entera, cuando el protocolo adecuado sería reportarlo a las personas del parque o reportarlo a alguna autoridad como Parque Civil, como Parque de Vida Silvestre. También cuando se hacen estas campañas, como por ejemplo para mejorar el manejo de residuos en las comunidades, o que nosotros sabemos que hay un fraccionamiento, que hay una colonia que está teniendo problemas con osos y quiere implementar o mejorar la cuestión de manejo de residuos, pero por X o Y tensión o malentendido con municipio, con gobierno, no se lleva a cabo. Es muy importante también apoyar este tipo de iniciativas desde una parte pacífica y negociativa para pues solucionar el conflicto. Finalmente, todos quisiéramos actuar como la televisión nos ha vendido la idea de ser conservacionistas, que muchas veces no es la idea correcta, que es la de abrazar al animal y estar ahí, pero no nos damos cuenta que la conservación son las pequeñas acciones que llevamos diario, ¿no? También otra manera de apoyarlos que a lo mejor no está tan diseminada es la cuestión de apoyar a los productores, tanto a los ganaderos como a los agricultores. Últimamente, en los últimos años, ha habido una satanización muy fuerte a la industria ganadera y en el caso de México, que es algo que siempre me gusta compartir, no podemos meter a todos los ganaderos en el mismo saco. Hay ganaderos que están contribuyendo a la conservación de la especie en sus ranchos ganaderos y hay agricultores que también, aunque pierdan muchísimo dinero, están tratando de coexistir con el oso negro, ¿no? Entonces, el darnos cuenta que esas personas que están en los entornos rurales haciendo esta obra de conservación tan importante necesitan pagos justos y un comercio justo, apoyarlos en ese sentido, no satanizar sus actividades, no creer que muchas veces ellos son como los que contribuyen a la pérdida de la especie, a los que los cazan desmedidamente. Yo creo que eso también es muy importante, ¿no? O sea, darnos cuenta que en la zona urbana tenemos un papel, pero también en la zona donde nosotros adquirimos como consumidores nuestros productos y muchas veces esos productos son el cómo se comercializan esos productos son la causa de que el agricultor o el ganadero tome ciertas decisiones, o sea, estar consciente de eso y tratar siempre de exigir que haya un comercio justo para esta gente que vive el día a día, el tener una situación tan tensa como es la económica con los osos negros, ¿no?